Sí, ingeniero, se escucha y se ve. Sí, Inge. Ya, perfecto, perfecto, muchas gracias. Bien, en principio, bueno, muchas gracias por la comprensión. He estado con otras actividades que, bueno, me ha consumido tiempo y, bueno, hace un momento recién me desvinculé de ello, entonces, obviamente, eso ha hecho de que entremos una hora tarde, ¿sí? Bueno, pero vamos a coordinar en algún momento, puede ser hoy o el lunes de repente, una clase extra en la cual vamos a trabajar, ¿sí? Bien, pero por de pronto, entonces vamos a ir viendo lo que teníamos pendiente. El día lunes también se nos presentó ese feriado, entonces un poco nos va relegando, ¿no? Es por eso de que tal vez va a ser necesario que podamos tener una o tal vez un par de clases extra. Mucho va a depender del consentimiento que también ustedes vayan a dar, pero mínimamente supongo que tendría que ser lo más prudente tener por lo menos una sesión, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es dar solución al examen que se había efectuado el día viernes, ¿no? Bien, de hecho, se les ha dado el tiempo prudente, es más, hemos extendido aún así un poco, tomando en cuenta las peticiones que se habían realizado, pero que en concreto daba para que todo ese tiempo que se había dispuesto de, obviamente, en cabalidad la posibilidad de que ustedes puedan dar solución al problema, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, es más, vamos a aprovechar, bueno, he desarrollado las soluciones, más no las he probado todavía. Entonces, si hay algunos ajustes que hacer, seguramente los vamos a realizar. Sin embargo, a ver, esperemos que eso no suceda. Bien, a ver, ya para empezar, en este caso he adelantado todo esto de poder crear la base de datos, poder realizar la inserción a las tablas y por lo menos en eso tenemos adelantado algo, ¿no? De todos modos, creo que la parte de creación no nos debería haber traído mayor inconveniente, tomando en cuenta de que nos estábamos basando en un esquema como tal que les había planteado y obviamente eso lo hemos utilizado en la implementación, ¿no? En mi caso, estoy creando, o sea, creado ya la base de datos con este nombre, BD Examen Consultas. Consultas referido a que es una consulta médica la que se incorpora en este ejercicio, ¿no? Ya he generado la base de datos, se ha creado las tablas. Algo muy importante que tienen que asumir es los tipos de datos. Bueno, las restricciones que obviamente nosotros vemos si los consideramos o no. Ahí está, como correspondía en nuestro esquema que les habíamos propuesto, ¿sí? Entonces ahí está, creamos la tabla médico, la tabla pacientes, ¿no? En el que era un elemento que consideramos ya en el desarrollo de los procedimientos, es por ejemplo el atributo edad y el atributo teléfono que van a jugar un papel importante. Bueno, prácticamente todos vamos a tener que utilizarlos, por lo menos en las inserciones, pero entre los procedimientos ya que se estaba establecido como preguntas, tenemos ahí, por ejemplo, algo que puede jugar un papel importante, el número de seguro social, teléfono, edad, ¿no? Pero mucho va a depender también del cómo ustedes hayan propuesto la solución. Bien, por otra parte, la tabla consulta, que evidentemente es una tabla dependiente, porque en ella están las llaves foráneas para hacer algunos controles como tal que se había previsto, ¿no? Bien, ahí está el ID de consulta, llave primaria, el ID de médico, el ID de paciente, llaves foráneas, día, mes y año que estaban dispuestas como atributos por separado, se podía haber manejado una sola fecha, pero bueno, en esta oportunidad se ha trabajado de esa manera. Algo que acá podemos aclarar por si en algún momento se trabaja en otros gestores de base de datos, ¿no? Hay gestores de base de datos que están estrictamente vinculados al idioma inglés. Entonces, por ejemplo, este tipo de atributo año, utilizando una ñ, nos puede traer problemas en otros gestores, ¿no? Entonces, se suele por lo general utilizar otro tipo de denominativo, por ejemplo, el famoso año, ¿no? Así se escribe cuando se quiere hablar del año. Pero bueno, en SQL Server es posible trabajar también con las ñ, sin mayor inconveniente, ¿no? El diagnóstico, como estaba previsto, la especialidad, ¿sí? Que también va a jugar un papel importante, el costo de la consulta, ¿sí? Pero como tal, acá estamos estableciendo la restricción de integridad referencial,
entre la tabla consulta y la tabla médico como tal, ¿no? También estaba establecido esto en el esquema de base de datos, no hay mayor inconveniente, ¿no? Otra tabla importante es la tabla receta, ¿no? Que es una tabla dependiente totalmente de lo que es una consulta, ¿no? En otras palabras, podría denominarse como una entidad débil si estuviésemos hablando en términos del modelo entidad-relación, ¿no? Pero bueno, ya estamos en implementación física, en este caso esta es una tabla totalmente dependiente de la tabla consulta, ¿no? Es así que la llave misma de receta es la llave que también se ha establecido en consulta como lo tenemos acá, ¿no? Entonces, eso es algo que teníamos que tener mucho cuidado, ¿no? Y de consulta no es un ID cualquiera, sino que obviamente es una llave que viene desde otra tabla inclusive, ¿sí? Bien, por parte, para una receta tenemos el medicamento y las instrucciones, ¿no? Como corresponde. Llave foránea, que obviamente es la que está establecida como llave primaria también en esta tabla, es el ID consulta que hace su relación con la tabla consulta. Entonces, no había mayor inconveniente, ¿no? Entonces, en poder llevar adelante esta implementación de esta base de datos pequeña, entonces no creo nos haya traído mayor complicación, ¿no? Porque al final es algo que se ha venido practicando en mucho, ¿no? Entonces, no creo que haya mayor inconveniente. ¿De acuerdo? Bien. Luego trabajamos con las inserciones, ¿sí? Ahí están las inserciones. Se ha trabajado con unas 3, por lo menos, podría haber trabajado con más, no hay ningún problema. De todos modos, vamos a ver que posiblemente nosotros tengamos que acá asumir algunas inserciones por si queremos hacer las pruebas de nuestros procedimientos. Pero, bueno, eso está ya, y obviamente también a consideración según lo que vayamos viendo, ¿no? Entonces, estas inserciones, ahí está en la tabla médico, tenemos insertados, acá si yo hago un select, vamos a poder ver de que sí, ya tengo inserciones acá. Tengo también en la tabla pacientes, también tengo esas 3 inserciones que estoy mostrando. Tengo en la tabla consulta unos 3 registros, que obviamente también ahí está desglosado como corresponde. Y bueno, en la tabla receta solamente tengo un registro, entonces esto tampoco nos debería ser mayor inconveniente, ¿no? Bien, pero ahí está, sí, ahí está lo que estaríamos haciendo. Bien, entonces, entre lo que es la creación de las tablas, la inserción en las tablas, bueno, no creo que haya mayor inconveniente. Sin embargo, si es que alguien tiene una consulta de esta parte, por lo menos, bueno, adelante, les escucho, ¿no? Como les digo, de todos modos, creo que no nos debería ser mayor inconveniente, pero si hay alguna consulta, adelante. Bien, entonces, si no hay mayor consulta, esta sería la primera etapa, ¿no? Creación de la base de datos, inserción de datos, que ahí, bueno, básicamente no creo que nos hayamos trancado, ¿no? Bien, ahora, hablemos ya de los procedimientos almacenados como tal, ¿no? Y bueno, acá está todo el texto completo tal y como se les ha facilitado para dar a conocer las preguntas y para la implementación de los procedimientos almacenados, ¿no? A ver, ¿qué decía? Crear un procedimiento almacenado de control, al final todos los procedimientos hacen control, ¿no? Que permita el registro de una consulta, pero para el médico y su especialidad correspondiente. Y algo que se aclaraba acá, dice, un médico no puede atender en una especialidad que no es la suya, ¿no? Listo. Por otra parte, no se permite realizar una consulta si el paciente no tiene un número telefónico registrado y tampoco se permitirá tal registro si el paciente es menor de edad, ¿no? Entonces, aquí básicamente tenemos el enunciado. Seguramente ustedes han tenido la oportunidad de leer 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sea necesario, para poder entender prácticamente el mismo problema, ¿no?
Entonces, si nosotros nos damos cuenta en estas preguntas, se involucran estas tablas, ¿no? La tabla médico, porque tengo que saber para qué médico se va a realizar la consulta, además que su especialidad del médico es importante. La tabla pacientes, porque en la tabla paciente, ahí está registrado a qué pacientes vamos a hacer las consultas, y como tal también la tabla consultas, porque ahí se está registrando todo lo concerniente a las consultas en sí mismas, ¿no? A ver, entonces yo voy a hacer un select a todas estas tablas para ver, obviamente, en una primera instancia la estructura, ¿no? De las tablas, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque al final, ¿qué habíamos dicho? En un momento dado nosotros vamos a trabajar en implementación de procedimientos, funciones y todo ello, y lo importante es conocer la estructura de nuestras tablas de la base de datos. No tanto ya los datos, porque vamos a tener miles de datos en algunas tablas y no vamos a estar analizando registro a registro, ¿no? Entonces tenemos que ser bastante concretos, bastante serios en la implementación del procedimiento y confiar prácticamente en el procedimiento, ¿no? Entonces, obviamente en esta posibilidad que nosotros tenemos al estar aprendiendo estas herramientas, entonces, básicamente podemos nosotros tener esa facilidad de hacer incluso el análisis de los registros, los datos que tenemos almacenados, porque nuestras bases de datos que estamos manejando son pequeñas, ¿no? Pero cuando ya tengamos bases de datos, más allá de que puedan ser pequeñas, pero con muchos datos, ahí es donde nosotros ya tenemos que trabajar directamente con el esquema de la base de datos, con la estructura de la base de datos, para saber los tipos de datos, los atributos y todo ello que se incorporan en las tablas. Bien. Entonces, estas tres tablas son las que prácticamente eh, se van a tomar en cuenta para esta solución, ¿no? A ver, entonces, ¿qué dice? Crear el procedimiento almacenado, que permite el registro de una consulta. Entonces, en otras palabras, ¿qué tenemos que hacer? Registrar en esta tabla, ¿no? Tenemos que registrar en esta tabla. Perfecto. En esta tabla, ¿qué nos pide? Un ID de consulta. Si es que alguien ha trabajado con la función de identidad para autogeneración de valores, bienvenido, ¿no? Y si es que no, entonces obviamente seguramente voy a necesitar en este procedimiento un parámetro o alguien que traiga este valor del ID de consulta, ¿sí? Perfecto. El ID de médico. Pueden haber generado un parámetro para pedir este ID de médico, no hay ningún problema. O tal vez tomando en cuenta el tipo de valores que se registran en los IDs de médico, tal vez alguien haya trabajado con el nombre del médico y luego obtener el ID y todo ello, no hay ningún problema. El ID de paciente de la misma manera, se pudo haber trabajado con el nombre del paciente o con el ID del paciente, o como hace un momento les decía, puede jugar un papel importante este atributo número de seguro social, que es una llave secundaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, de tal manera que lo que nosotros necesitamos al final es captar el ID del paciente, ¿sí? Entonces, muchos posiblemente hayan trabajado enviando en parámetro el ID del paciente. Bueno, si lo han utilizado bien, bienvenido, ¿no? Luego también necesitamos el día, mes y año, ¿no? En este caso, bueno, prácticamente no hubiese mayor inconveniente en que estos lleguen, por ejemplo, en parámetros, ¿no? Porque de dónde los vamos a calcular y demás, si además están totalmente disgregados, o sea, están descompuestos, y tampoco, bueno, podríamos llegar a utilizar algunas funciones de fecha, que eso lo vamos a ver si es posible hoy o si no directamente en la siguiente clase, en la cual hay funciones de fecha para obtener el día del mes, el mes como tal y el año actual por separado. Entonces, si es así, bueno, lo podemos obtener sin parámetros, ¿no? Pero si desconocemos esas funciones que les indico, entonces podríamos trabajar tranquilamente en parámetros en los cuales se envíe estos valores, ¿no? No hay problema. Diagnóstico, que tiene que llegar en parámetro, no hay otra, ¿sí? La especialidad, que podemos hacer lo siguiente, o bien recibimos en parámetro y luego hacemos los controles de que esa especialidad corresponda, ¿sí? Eh, a ver, perdón, aquí creo que he insertado mal, ¿sí? Al revés creo que he colocado, ¿no? Miren, en diagnóstico están las especialidades y en especialidad he colocado los diagnósticos.
Bien, pero a ver, lo voy a tratar de modificar enseguida, ¿sí? Pero entonces, ¿a qué me iba? A que la especialidad que se vaya a mencionar en una determinada consulta tenga que coincidir con la especialidad que tiene el médico, ¿no? Como indicaba en este enunciado, un médico no puede atender en una especialidad que no es la suya, ¿no? O definitivamente algo que se está proponiendo en esta oportunidad es que a través del nombre del médico, ¿sí? Vamos a capturar el ID de médico que necesitamos y además su especialidad, de tal manera que esa especialidad ya vamos a tener para poder registrar, ¿sí? Y bueno, el costo que puede venir nomás en parámetro de entrada, no hay ningún problema. Entonces, si nos damos cuenta, como que la idea de hacer el registro acá en esta tabla nos conlleva que hay que generar parámetros para recibir el ID de consulta, el ID de médico a través del ID o definitivamente a través del nombre del médico, pero es otro parámetro. Para el paciente lo propio, puede ser por el nombre, puede ser por el ID o por el número de seguro social, que es justamente en propuesta que está en esta oportunidad. Entonces ya tenemos ahí tres parámetros. Acá día, mes, año, que también llegaría nomás en parámetros. Ya tenemos 6 parámetros. El diagnóstico, que también viene en parámetro, ¿no? Especialidad, que nosotros podemos recuperarlo. ¿De dónde nosotros lo vamos a recuperar? Del médico, para el cual encontremos que sí es médico, entonces sí o sí lo vamos a poder capturar su especialidad. Entonces, tal vez podríamos obviar este parámetro, ¿no? Y en esta propuesta está de esa manera. Y el costo que tiene que llegar en parámetro, ¿no? Entonces, si en este momento nosotros vemos de que para hacer el registro en la tabla consulta necesitamos saber 3, 6, 7, 8, 9 parámetros, solamente vamos a trabajar con 8 porque la especialidad lo vamos a capturar desde la especialidad de los médicos como tal, ¿no? Porque los médicos también tienen su especialidad, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso es lo que se va a hacer, ¿sí? Bien, antes de avanzar haré este cambio porque no me parece que sea lo correcto, ¿no? En el diagnóstico está la especialidad y en la especialidad está el diagnóstico. Entonces, lo que voy a hacer es ese cambio. A ver, permítanme. Voy a ir acá, ¿sí? Donde estamos en consulta, ¿no? En consulta es justamente donde está sucediendo. Miren, en diagnóstico he colocado, no, a pesar que esto parecería que está bien. A ver un ratito. Ya. Solamente en algunos casos hemos cometido el error. Por ejemplo, acá estamos colocando el diagnóstico y solamente en estos dos registros me he equivocado, ¿no? El primero está bien, sí, el primero está bien. Bien, entonces lo que vamos a hacer, vamos a eliminar, vamos a hacer un delete en la tabla consulta. A ver, permítanme, en la tabla consulta, donde vamos a tener una condición donde el ID de paciente, perdón, donde el ID de consulta, podemos utilizar cualquier situación, ¿no? Donde el ID de consulta sea mayor a 100, por ejemplo, ¿no? Porque estoy trabajando con 100, 101, 102. Entonces, el primer registro está bien. Esto es lo que no está bien. Entonces, a ver, lo voy a eliminar. Ahí están dos filas. La primera está bien, ¿sí? Ahí está. La segunda es donde ya me había equivocado acá, ¿no? Entonces aquí es donde tengo que colocar eh, el diagnóstico y acá tengo que colocar la especialidad, ¿no? Acá entonces vamos a colocar igual. Ya. Ahí está y tenemos que cambiar, ¿no? Listo. Ahora sí. Ahora sí ya tenemos en orden. Vamos a hacer esta inserción. Está todo bien, es lo que me indica. Hago un select. Ahora sí, ¿no? En diagnóstico están los diagnósticos, en especialidades, las especialidades como corresponde. Listo. Esto ya no lo necesito, lo elimino. Bien. Ahora sí ya tengo en orden los datos bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que fijarnos las tareas a realizar. Uno, podemos, ya que estamos definiendo que vamos a definir parámetros para dar solución a este problema,
de los 9 atributos que se enmarca en la tabla consulta, para 8 solamente vamos a enviar los parámetros, ¿sí? Ya que uno lo vamos a capturar desde la tabla médico, que es la especialidad, porque para un médico su especialidad es lo que tenemos que utilizar, ¿no? Bien, entonces, a ver, vayamos definiendo. Entonces, hacemos ello y obviamente nuestro procedimiento seguramente va a ser controles de existencia. Muchos lo han debido hacer de esa manera, ¿no? Entonces, decir, a ver si el médico existe, si el paciente existe, ¿no? Si es así, entonces tenemos que obtener el ID de médico, tenemos que obtener el ID del paciente, día, mes, año que va a llegar en parámetro, el diagnóstico que llega en parámetro. Para la especialidad tenemos que capturar la especialidad de los médicos, o sea, del médico que obviamente esté atendiendo una consulta. Entonces, miren, esos serían los trabajos que tenemos que ir realizando. Bien, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos el procedimiento. Miren, vamos a crear el procedimiento, registrar consulta. Ese nombre se le está otorgando, ¿no? ¿Qué tenemos en parámetros? El ID de la consulta, porque no es autogenerado en mi caso, ¿no? No estoy autogenerando los valores de la llave. Entonces, tiene que llegar nomás en parámetros. Voy a controlar por el nombre del médico. O sea, voy a decir, si existe este médico, recién voy a obtener su ID. Para eso vamos a trabajar. Para el paciente, estoy utilizando el número de seguro social, ¿sí? Podría haber utilizado su nombre también, o también directamente el ID, como muchos han debido hacer. No hay ningún problema, ¿sí? En este caso voy a utilizar el número de seguro social, que es una llave secundaria, mediante el cual luego voy a obtener el ID del paciente, ¿sí? Bien, en parámetro el día, el mes y el año llega, ¿no? No hay ningún problema. El diagnóstico que también llega en parámetro. Y el costo de la consulta que también llega en parámetro. Entonces, en este caso tenemos justamente los 8 parámetros que vamos a utilizar en la elaboración de este procedimiento, ¿no? Bien, entremos ya al cuerpo del procedimiento. ¿Qué es lo que dice? Estamos declarando unas variables. Por el tipo del cómo vamos a pedir datos para controlar la existencia del médico, del paciente, entonces tenemos que generar variables en las cuales vamos a guardar prácticamente los IDs, porque esos IDs son los que se necesitan en esta tabla, ¿no? Y de médico y de paciente para registrar las consultas. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Declaramos las variables. ID de médico, necesito, ¿sí? ID de paciente, lo necesito. La especialidad también lo voy a necesitar porque el médico tiene su especialidad y esa especialidad es la que tiene que incorporarse acá en la tabla consulta, ¿no? Listo. Entonces, con ese propósito se ha creado estas 3 variables. ¿De acuerdo? Bien. A ver, tomando en cuenta de que estoy queriendo crear el procedimiento con estos parámetros y estas variables que me van a apoyar en el desarrollo del procedimiento, si hay alguna consulta, por favor, a este momento, antes de que vayamos avanzando más, les escucho si hay alguna consulta, por favor. Bien, si no hay consultas, entonces, bueno, asumimos que se está entendiendo, ¿sí? Bien. Entonces empezamos con estos controles de existencia. O sea, es una herramienta muy potente si se han dado cuenta, ¿no? Cuando ustedes hagan algunas implementaciones en bases de datos relacionales, en los gestores de base de datos, esto de la comprobación de existencia les va a salvar en mucho. Entonces, por eso es que nosotros sabemos, ¿no? Hasta en la inteligencia artificial, si es que alguien ya ha ingresado en estudio y todo ello, cuando se hacen los desarrollos para incorporar inteligencia artificial y todo ello, las estructuras selectivas de existencia, de control, son las que comandan, ¿sí? Entonces, para los árboles de decisión y todo ello, es muy importante las estructuras selectivas. Y en este caso también nos salva en mucho cuando implementamos procedimientos almacenados en los gestores de base de datos, ¿sí? Bien. Entonces, miren, ahí está. Entonces vamos a hacer un primer control. ¿Qué dice este primer control? Si no existe, ¿qué? O sea, estamos buscando que no exista. ¿Que no exista qué? Un registro, por lo menos, en la tabla consulta, donde el ID de consulta sea igual a el parámetro que está llegando con el ID de consulta.
¿Por qué estamos haciendo esto? Porque miren, acá en la tabla consulta como tal, tenemos el ID y este ID está llegando en parámetro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ya mandamos un ID que exista acá? Entonces, si existe, obviamente no va a ser posible la inserción. ¿Por qué? Porque es valor de llave. Llave no se repite, ¿no? Pero en este caso, entonces, lo que estoy preguntando es que no exista. Si no existe, ¿sí? Si no existe el ID que está llegando en parámetro, entonces vamos a estar con toda la intención de querer insertar un registro en la tabla consulta, ¿no? Pero ¿qué pasa por el else? ¿Qué pasa si sí existe, ¿no? Ese ID. Decimos el ID de consulta ya está en uso y no va a haber tal inserción, no va a haber nada, ¿no? Simplemente este mensaje de aclaración. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que controlamos es que el ID que está llegando en parámetro no esté ya registrado como ID en una de las consultas. Si no existe, quiere decir que, bueno, podemos seguir con la intención de querer llegar hasta el registro de la consulta. Pero nos ampliamos ahora una otra estructura selectiva de existencia. Decimos, si existe, ¿existe qué? Hacemos un select a la tabla médico donde el nombre del médico sea igual al nombre que está llegando en parámetro, ¿no? Entonces decimos, si existe, quiere decir que está registrado ese médico en nuestra base de datos, ¿no? Está registrado. Pero ¿qué pasa si no existe? Para eso tengo el else y digo el médico no está registrado. Entonces, controlamos de que el médico existe, en otras palabras, en la tabla médico. Esté registrado, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? Con la condición de que el nombre sea igual al nombre que está llegando en parámetro. ¿Sí? Listo. Entonces, si existe, bien. Y si no, emitimos el médico no está registrado. Perfecto. Seguimos con la intención de poder hacer el registro, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Otra estructura selectiva. Si existe, ahora, ¿qué es lo que dice? Hacemos un select a la tabla pacientes donde el número de seguro social sea igual al número de seguro que está llegando en parámetro para que podamos buscar al paciente, ¿no? Entonces estamos utilizando este su atributo. Si alguien ha utilizado el ID, alguien ha utilizado el nombre, adelante, no hay ningún problema. En este caso, estoy utilizando el número de seguro social. Entonces digo, si existe en la tabla pacientes alguien que en su número de seguro social sea igual al número de seguro social que está llegando en parámetro, entonces si existe, quiere decir de que, bueno, hemos encontrado al paciente y podemos seguir avanzando hasta llegar a la consolidación de una inserción en la tabla consulta. Pero ¿qué pasa si no? ¿No? ¿Qué pasa si no? Si no, decimos el paciente no está registrado. Listo. ¿Por qué? Porque en la tabla pacientes no lo vamos a encontrar. Bien. Una vez que hemos controlado de que el ID no se repita, el médico exista, el paciente exista, entonces llegamos a un punto en el que tenemos que empezar a utilizar las variables que hemos creado. ¿Para qué? Para guardar prácticamente los valores de los IDs, porque los IDs son los que se van a registrar en sí en la tabla consulta, ¿no? Entonces, en esta mi primera variable, ID de médico, para eso he creado esta variable. Lo vamos a guardar, ¿qué? El ID de médico, que lo obtenemos desde la tabla médico, donde el nombre sea igual al nombre que ha llegado en parámetro. ¿Sí? Listo. Entonces, acá vamos a registrar el ID de médico. El ID de paciente, nosotros lo hemos controlado a través del número de seguro social, que exista un paciente, pero no necesitamos esa comprobación de datos. Necesitamos el ID de paciente como tal, ¿no? Entonces, el ID de paciente lo vamos a guardar en esa variable y acá hacemos una simple consulta, ¿no? Seleccionar el ID de paciente donde el paciente en su número de seguro social sea igual al número de seguro social que hemos enviado en parámetro. Y estamos seguros de que esta variable va a tener un valor, también esta otra. ¿Por qué? Porque hemos ido controlando previamente que existan. Y como existen, hay datos que nosotros podemos obtener para estas dos variables en primera instancia. ¿Sí? Listo. Entonces, con eso ya vamos a tener ID de paciente, ID de médico. Tenemos una tercera variable que también se ha creado con la esperanza de ¿qué? De capturar la especialidad del médico, ¿no? Porque hemos dicho, nadie puede atender, ningún médico puede atender fuera de su especialidad. Entonces, de ese médico, del cual el ID ya lo hemos capturado también acá, entonces decimos, de ese médico vamos a agarrar su especialidad y lo vamos a guardar en esta variable
Y lo vamos a obtener de la tabla médico, donde el ID de médico sea igual al ID que hemos encontrado en pasos anteriores, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, lo que ya en un paso incluso anterior haya sucedido de poder captar un valor, ese valor ya lo podemos utilizar en cualquier momento. Entonces, eso es lo que está sucediendo en esta instrucción, ¿no? Entonces, vamos a capturar la especialidad, ¿sí? Lo obtenemos de este tratado médico para el médico como tal que tiene ese ID, el cual ya hemos capturado en este paso, ¿no? Entonces, ya tenemos, al momento, ya tenemos el ID de consulta que está validado, ID de médico, ID de paciente, ya lo tenemos. Y además la especialidad, que esa no está viniendo ni por si acaso en parámetros, ¿no? Ahora, hasta ahí estamos comprobando de que el ID no se repita, el médico exista, captamos su ID, también que el paciente exista, captamos su ID de paciente. O sea, todo eso está pasando. Pero en el enunciado decía que, ¿no? Decía crear el procedimiento para el registro de una consulta, para el médico su especialidad correspondiente, pero acá hay algo muy importante. Dice, por otra parte, no se permite realizar una consulta si el paciente no tiene un número telefónico registrado, ¿no? Entonces, ¿cómo controlamos eso? Miren, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si, ¿no? Una estructura selectiva, decimos, hacemos un select al atributo teléfono desde la tabla pacientes, o sea, ahí vamos a tratar de obtener de ahí el valor, donde el ID de paciente es igual al ID de paciente que hemos encontrado en pasos anteriores. Ahí lo hemos encontrado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a capturar el valor de ID y lo vamos a controlar y comparar. Vamos a decir, si ese número telefónico es no nulo, ¿no? Es no nulo, quiere decir de que está registrado su número telefónico del paciente, ¿no? Bien. Pero ¿qué pasa si no, ¿no? A ver, permítanme ahí. ¿Qué pasa si este número telefónico es nulo? Entonces, por el else vamos a emitir simplemente un mensaje que diga, el paciente no tiene número telefónico registrado, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Perfecto. A ver, ya, ahora sí. Entramos en un último control, que también es algo que se ha descrito en el ejercicio. Dice, y tampoco se permitirá el registro si el paciente es menor de edad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una estructura selectiva si seleccionamos la edad desde la tabla pacientes, donde el ID de paciente sea igual al @idp, que es el ID de paciente que lo hemos encontrado acá, y esta es una variable como tal que ya tiene un valor para controlar. Entonces decimos, si esa edad es mayor a 17, bueno, quiere decir que estamos frente a una persona mayor de edad. Si es así, entonces hacemos la inserción, ¿no? Insertamos en la tabla consulta los siguientes valores. El ID que ha llegado en parámetro, ID de médico que lo hemos encontrado y es una variable, el ID de paciente que también lo hemos encontrado, es en una variable, la hemos almacenado, ahí está. Tenemos el día, mes, año que ha llegado en parámetro, el diagnóstico que llega en parámetro, la especialidad que nosotros lo hemos capturado es una variable porque lo hemos capturado desde el atributo especialidad desde la tabla médico, entonces eso lo vamos a utilizar acá, y el costo que llega en parámetro, ¿no? Entonces eso en caso de que la edad sea mayor a 17. Caso contrario, decimos el paciente es menor de edad, no puede efectuarse la consulta, ¿no? Entonces, miren, hemos hecho los controles que nos ha pedido y no es muy extenso si se dan cuenta, ¿no? Simplemente con tener en cuenta un orden lógico de qué es lo que tenemos que conseguir, qué es lo que tenemos que hacer y listo, empecemos a plasmar. Hay que nomás mantener acá el orden, ¿no? Esto de los begin, end, utilizo para apertura y cierre de las estructuras selectivas para comandar un orden como tal en este procedimiento, ¿no? Entonces ahí está esta primera respuesta. Obviamente no la he probado, enseguida vamos a ver algunos casos, pero esta sería la implementación del primer procedimiento, ¿no? Si hay alguna consulta o duda, adelante, les escucho. Bien, a ver, no lo he probado,
¿sí? No lo he probado, pero, a ver, vamos a ver. Permítanme, voy a utilizar acá los select porque no es cómodo ir a los lugares donde están las consultas, ¿no? A ver, acá voy a hacer un select. Ahora sí, tengo todas mis tablas. Veo, la idea es realizar acá una inserción, ¿no? Realizar acá una inserción. Entonces, vamos a probar. Voy a hacer un exec, voy a ejecutar el procedimiento. El procedimiento tiene por nombre reg consulta. A ver, reg consulta, listo. ¿Qué nos piden parámetros? Un ID, ¿no? A ver qué pasa, le voy a mandar el 100. Sabemos que ya existe, ¿no? Sabemos que ya existe, pero igual, ahí está, ¿sí? A ver, permítanme. Ya el 100 hemos dicho que vamos a mandar. Listo. Luego nos pide el nombre, ¿sí? Pero el nombre del médico. Voy a colocar un nombre que tal vez ni siquiera exista. Juan Pérez, creo que no está registrado, no me acuerdo, pero creo que no. Luego nos piden un número de seguro social, que en este caso lo he definido como número. A ver, voy a pedir ese número, ¿sí? Creo que no existe tampoco, por ánimo de probar. Día, mes, año. Bueno, eso lo mantengamos nomás, ¿no? Por ejemplo, hoy día estamos a 24, 24 de junio de 2021. Listo. Entonces, ahí estamos mandando en parámetros día, mes, año. No hay problema, ¿no? Diagnóstico. A ver, vamos a colocar el diagnóstico algo fuerte, ¿no? Diagnóstico reservado. Listo. Y el costo. El costo es un tipo real, por tanto, podemos colocar 58.5, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya estamos respetando a este momento todos los valores para probar nuestro procedimiento. A ver, lo ejecutaremos. Lo ejecuto. ¿Qué es lo que dice? El ID de consulta ya está en uso. Ah, ya. Este ID, claro, lo estoy repitiendo, ¿no? Lo estoy repitiendo. Miren, el ID 100 he mandado, el ID 100 ya se está utilizando. Entonces me está controlando. Acá hay control. Ok, le voy a decir. ¿Sí? Listo. Entonces, a ver, hagamos ese ajuste. Listo. Hago el ajuste. A ver, en los IDs, ID 100, 101, 102, colocaré nomás un 103. No hay ningún problema, ¿no? Bien. Y a ver, haré ahora con todo lo demás, trataré de hacer el registro de la consulta. Lo ejecuto. Dice, el médico no está registrado, ¿no? El médico no está registrado. ¿Qué ha pasado? Que Juan Pérez, bueno, no es médico, ¿no? Si yo hago en este momento un select de mis médicos y miren, tengo Marco Cárdenas, Carla Ortega, Boris Mérida, Juan Pérez no está, no es médico. Entonces, pero sí está controlando, ¿no? Sí está controlando. Pero, a ver, vayamos probando, ¿no? Sí está controlando, está bien. Sí está controlando, perfecto. Y vamos a cambiar acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, a ver, la consulta la queremos con el médico Carla Ortega, por ejemplo. Carla Ortega, ¿sí? Carla Ortega. ¿Qué especialidad tiene? Traumatología. Ah, perfecto. Entonces, supongo que esta consulta tiene que ser para él, ¿no? A ver, tenemos, ¿qué tenemos en este momento? Un ID 12, ¿sí? Que no es un ID válido, perdón, un número de seguro social que creo que no es un número válido para el número de seguro social de un paciente. Pero a ver, probaremos. Ya hemos hecho el ajuste en el nombre del médico. Lo ejecuto. ¿Qué dice? El paciente no está registrado, ¿no? Si yo veo en mi tabla pacientes, veo en el número de seguro social es 111, 222, 333, pero no es este 12 que habíamos colocado. Pero hay control, ¿no? Está controlando, está bien, está controlando, no se está desfasando. Hasta el momento estamos viendo bien. Entonces voy a utilizar un ID que corresponda. Por ejemplo, voy a decir el 333, el número de seguro social 333, que corresponde a Víctor Humanis, ¿ya? Entonces ahí, 333, listo. Sí, estaría bien, ¿no? Ahora, esta es la fecha, 24 de junio de 2021, ahí no hay controles que se estén haciendo, no hay ningún problema. El diagnóstico se está enviando, ¿sí?
el monto, el costo de la consulta, sí se está enviando. Lo que acá tendríamos que ver es si se va a realizar algunos otros controles, porque recordemos que obviamente queremos ver si es que este paciente tiene su número de teléfono registrado. Si está registrado y como vemos si está registrado, debería permitirnos nomás. Y por otra parte, tendría que ver si la edad es mayor a 17. En este caso podemos ver de que es mayor a 17. Por tanto, tendría que permitirse nomás hacer ese registro. A ver, voy a seleccionar, voy a ejecutar y dice una fila ha sido afectada. Veo en mi tabla consulta, es más, veré todo, ¿no? Porque ahí están los IDs de los médicos y todo ello, ¿no? Miren, ¿qué es lo que está pasando? Esta es la tabla consulta. Hemos generado el 103. ID de médico 222, porque obviamente, perdón, esta seguidilla de números 2, que era Carla Ortega, evidentemente, para ella hemos pedido, ¿no? Carla Ortega, en la especialidad de traumatología. Es Carla Ortega, el ID de paciente es el 3, evidentemente hemos buscado, ¿dónde está el 3? Hemos buscado con este número de seguro social, ¿no? Entonces, su ID 3 se ha registrado acá, está bien. Día, mes, año, que no hay ningún problema. El diagnóstico, ahí está el diagnóstico que se coloca. Y miren, esto ya lo hemos jalado directamente desde la especialidad del médico, ¿no? No hemos enviado en parámetros. Y ahí está el monto, ¿no? Entonces está bien, ¿sí? Está bien, no hay ningún problema. Entonces creo que está haciendo. Acá, si yo quiero probar, por ejemplo, de que el número telefónico no esté registrado, entonces obviamente podemos obviar esto, ¿no? O sea, acá tenemos todos nuestros pacientes registrados su número telefónico. No hay ningún problema. Tal vez lo que podríamos probar es en querer hacer una inserción con un menor de edad. En este caso, por ejemplo, acá, Oscar Cerrudo, que tiene 14 años. Él no podría hacer no podría participar, en otras palabras, de esta consulta, ¿no? Ya, entonces ahí hace el control. Entonces vamos a hacer, a ver, con eso más, para ver si es que está viendo un control como tal. A ver, voy a hacer una consulta, aquí 104, ya, no hay problema. A ver, vamos a ver en otro médico, Marco Cárdenas. A ver, vamos a colocar él. Marco Cárdenas, por ejemplo. Sí, con el médico, con el doctor Marco Cárdenas queremos atendemos. Bien. ¿Quién quiere hacerse atender? A ver, vamos a enviar un número de seguro social de un menor de edad. 222, dice. Acá, 222. Listo. En esta misma fecha, el diagnóstico ya, podemos colocar aquí otro valorcito, por ejemplo, decir 100, ya. Listo. A ver, veamos, ¿no? Este es un menor de edad. Lo ejecutamos. ¿Qué dice? El paciente es menor de edad, no puede efectuarse la consulta, ¿no? Entonces, sí estaría haciendo el control según lo que nosotros hemos pedido, ¿no? Listo. Entonces, sí se estaría dando solución con este procedimiento a la primera pregunta. Lo hemos hecho de manera bien detallada, de manera muy lenta, pero bueno, creo que valía la pena hacerlo de esta manera, ¿sí? Bien, ahí está entonces nuestro procedimiento. Les voy a facilitar este script, por si acaso, ¿sí? Para que lo tengan y lo puedan comparar con los envíos que han realizado. Bien, no sé si hay alguna consulta. Adelante, les escucho. A ver, pregunto entonces. A ver, Juanita Mamani, ¿usted cómo ha hecho este ejercicio? ¿Algo similar o ha tomado en cuenta algunas variantes? Porque como les digo, esta es una alternativa, ¿no? Por ejemplo, yo me he jugado con el nombre del médico, con el número de seguro social del paciente, ¿no? Ya no he enviado la especialidad porque he podido capturar desde otra tabla. Entonces, a ver, Juanita, ¿usted cómo lo ha hecho? En sus palabras, simplemente. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Sí, algo parecido, ingeniero, pero no lo he tomado casi el nombre del médico y el seguro. Creo que en esa parte me he equivocado un poco. ¿Ya ha utilizado pero los IDs o algo así? Sí, sí, ingeniero. Ya, entonces, si ha utilizado los IDs, no es que se haya equivocado, ¿no? Sino que más bien ha visto otro modo de resolución.
diferentes, no hay problema, ¿sí? Y siempre y cuando haya hecho los controles, no hay ningún lío, ¿sí? Ya está bien, Juanita. A ver, a quién consulto. Ramiro Vargas, Mamani, Ramiro Vargas, a ver cómo lo ha hecho usted. Ingeniero, buenas tardes. Justo quería pedirle la palabra. Yo puse todos los parámetros en sí, incluso creo que usted no lo puso el parámetro de especialidad, pero yo lo puse para el momento de ejecutar, digamos, de insertar en el procedimiento, eh, ver si, digamos, si le pongo otra especialidad, digamos, pero no concuerda con el médico, entonces me salió un mensaje de error, ¿no? Porque no concordé con la especialidad, porque pensé que eso era parte de la pregunta. En eso no tendría duda. No, claro, está bien, porque si usted ha enviado como parámetro una especialidad, por ejemplo, hay una especialidad, y esa especialidad concuerda con la especialidad que tiene el médico, entonces hace nomás el registro, ¿no? De la consulta. Caso contrario, bueno, no estaría coincidiendo la especialidad para la cual están pidiendo en la consulta y no coincide con el médico porque sus especialidades son diferentes, ¿no? Entonces, si he hecho ese control, también vale, no hay ningún problema. Entonces, Está bien. ya, perfecto. Ya, entonces miren, alternativas muchas. Ese día, ¿cuántos? 42 o 43 han dado el examen, ¿sí? Entonces, hay 43 resoluciones diferentes tendrían que existir, ¿no? No creo que hayamos pensado todos igualito. En algo sí, de hecho, debemos coincidir, ¿no? Tal vez en los parámetros, en las cantidades incluso, pero a veces el mismo nombre eh, en este caso del parámetro, las variables, en muchos casos utilizan otros tipos de variables, los tipos de datos, por ejemplo, las longitudes, o sea, variante total, ¿no? O sea, no creo que haya dos resoluciones idénticas. Es más, esta es una otra alternativa, ¿no? Que lo van a tener para poder comparar sus soluciones que hayan realizado. Bien, ahí está entonces, tenemos nuestro primer procedimiento resuelto, ¿no? Bien, a ver, vayamos en el segundo procedimiento, que no es ya más largo que el primero, pero a ver, ¿qué es lo que decía? Vayamos a este segundo. Dice, crear un procedimiento almacenado que permita la eliminación de una consulta específica, ¿no? Entonces, cuando digo específico, bueno, hay muchos modos de cómo pueden haber realizado, ¿no? Pero a ver, enseguida, esta es una alternativa también, como siempre les digo, ¿no? Es una alternativa esta propuesta. Dice, pero solo, o sea, hacer eliminación en la tabla consulta de un registro específico, pero solo si no se emitió una receta para dicha consulta. O sea, si esa consulta tiene una receta, olvidémonos, no se va a eliminar, ¿no? ¿Qué más? Además que no es posible eliminar consultas de pacientes que tienen edades comprendidas entre 60 y 75. ¿Sí? Entonces, en este caso, para esa pregunta, ¿involucramos a quién? La tabla consulta necesitamos porque de ahí vamos a eliminar registros. La tabla receta, porque en receta, si es que una consulta ha emitido una receta, entonces esa consulta no se puede eliminar, ¿no? Y la tabla pacientes, porque ahí vamos a verificar si es que la consulta que se ha efectuado a los pacientes, esos pacientes no estén comprendidos entre la edad de 60 y 75, porque de ellos tampoco se puede eliminar sus consultas, ¿no? Entonces, estas tres tablas van a ser las que se van a involucrar en este procedimiento, ¿sí? Bien. A ver, dice eliminar de la tabla consulta, o sea, un registro tenemos que hacer desaparecer, en otras palabras, de esta tabla, ¿no? Pero de algo específico, o sea, no podemos decir eliminar dos o tres o más inclusive, sino uno a uno, ¿no? Decir, a ver, quiero este tercer registro, ahora, ¿bajo qué criterio voy a eliminar esta consulta, ¿no? Por ahí podían haber trabajado por el ID de paciente, por ejemplo, ¿no? Es decir, a ver, de ese paciente quiero eliminar. Puede haber sido, ¿no? Pero recordemos que tal vez un paciente pueda tener varias atenciones. O sea que si nosotros enviamos el ID de paciente 1, entonces podemos correr el riesgo de que tenga 2, 3, 4 atenciones haya tenido. Entonces, ¿cuál vamos a eliminar? ¿No? Ese es el detalle.
Por ejemplo, acá tenemos el paciente 3, miren, en 2 oportunidades ya se ha hecho atender. Entonces, medio complejo. Por el ID de médico, peor todavía, ¿no? Porque los médicos están siempre participando en estos registros de consultas, entonces no podemos decir, a ver, eliminaremos la consulta que ha realizado el médico con este ID, pero vamos a decir cuál, si aquí él ha atendido aquí también y aquí también, o sea, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces podemos tener problemas. Entonces, para llegar a esto de lo específico, creo que por ahí una buena alternativa es trabajar con el ID de consulta, ¿no? Es decir, a ver, la consulta número 100 quiero eliminar, ¿no? Entonces, antes de eliminar todo este registro, tendremos que verificar lo que nos indica, ¿no? Que obviamente no se haya generado una receta para esa consulta, y como vemos acá, por ejemplo, si quiero eliminar el 100, hay una consulta, una receta que se ha generado para esa consulta. Entonces, difícilmente voy a poder eliminar esto, ¿no? Por una parte. Por otra parte, si es que el paciente que se haya hecho atender, obviamente no tenga una edad entre 60 y 75. Por ejemplo, para esta consulta veo el ID de pacientes el 3, ¿no? Si yo veo la tabla pacientes, es el ID 3, es Víctor Humanis, tiene 60 años, entonces con doble razón, por ejemplo, no se puede eliminar esa consulta. Porque por una parte sí se había generado receta y por otra parte el paciente atendido en esa consulta está en el rango de edad, ¿no? Entonces, miren, ¿qué tendríamos que hacer? Empezar a trabajar ordenando nuestras ideas. Uno, ¿cómo eliminamos una consulta en particular? A través del ID, por ejemplo, es una alternativa, ¿sí? Entonces, miren, se crea el procedimiento elimcons, así le llamamos, ¿no? Eliminar consulta quiere decir. En parámetro estamos mandando el ID de una consulta. De tal manera que vamos a decir, a ver, eliminemos el ID número 102, digamos, ¿no? Eso es lo que va a llegar acá en parámetro. Y luego todos los controles para ver si se permite o no se permite tal eliminación. ¿Sí? Bien. En este procedimiento, en esta propuesta de procedimiento, ¿qué es lo que se está haciendo? Dice, creamos dos variables. El ID de paciente. ¿Por qué? Porque, bueno, lo podíamos haber hecho incluso sin variables, pero lo ideal es que tal vez vayamos también paso a paso para que ustedes se den cuenta qué es lo que está sucediendo en cada instrucción en este procedimiento. Se está generando acá un ID de paciente porque la consulta como tal, miren, la consulta tiene un ID de paciente y mediante ese ID de paciente voy a poder verificar cuál es la edad que tiene, ¿no? Entonces, en mi tabla consulta tengo esos datos, ¿no? Y eso lo voy a utilizar. El ID de paciente necesito. Con ese ID de paciente voy a poder encontrar su edad, ¿no? Como les digo, podría haber trabajado sin variables directamente con consultas, pero bueno, en esta oportunidad lo estoy haciendo de esa manera. Entonces, son propuestas alternativas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace en primer lugar? ¿Qué es lo que se está haciendo? Dice, sí existe, ¿no? Sí existe. ¿Y qué hacemos? Un select a la tabla consulta, donde el ID de consulta sea igual al ID de consulta que está llegando en parámetro. En otras palabras, ¿qué nos estamos preguntando? Si esa consulta está registrada, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo digo, a ver, eliminen la consulta con ID 500,000? Yo veo aquí, pero no llegamos ni al 200, ¿no? Entonces me dirán, esa consulta no está registrada o algo así, ¿no? Entonces ese control realizamos en esta parte. Perfecto. Caso contrario, un mensaje. Como les había dicho, los mensajes no son obligatorios. Es más, en muchos tipos de procedimientos de control se omiten, ¿no? O sea, se evitan el poder hacer estos mensajes. Pero en este caso, para probar que evidentemente está viendo los controles, estamos asumiendo los mensajes, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que dice, no? Si existe esa consulta, entonces vamos a tratar de hacer la eliminación. Caso contrario, quiere decir que no existe, pues entonces vamos a decir, no se tiene registrada la consulta, ¿no? Listo. Pero si se cumple esta condición, seguimos con el intento de eliminación, que es nuestro propósito, ¿no? Y acá entramos en otra estructura de control de existencia, pero en este caso, miren, decimos, si no existe, ¿no? Si no existe, pero no existe ¿qué? Hacemos un select a la tabla receta, donde el ID de consulta
sea igual al ID de consulta que está llegando en parámetros. Si llegamos a este punto, es que nosotros ya hemos verificado que la consulta para empezar existe. Y lo que nosotros estamos verificando acá es que no exista una receta para esa consulta. En otras palabras, eso es lo que hace esta instrucción, ¿no? Entonces controlamos que no exista una receta con ese ID que nosotros estamos queriendo eliminar en la consulta, ¿no? Entonces, si no existe, seguimos caminando para poder ver que podamos eliminar la consulta. Pero ¿qué pasa si sí existe, ¿no? Sí existe, o sea, en la tabla receta sí hay una receta para esa consulta. Entonces decimos, la consulta emite una receta y listo. Acá podemos decir prohibido eliminar o lo que mejor veamos conveniente, ¿no? Entonces, ese control se está haciendo acá. Si no existe una receta, en otras palabras, ¿no? Para esa consulta. Si no existe la receta para la consulta, entonces miren qué es lo que estamos haciendo. Estamos utilizando la variable IDP para guardar el ID de paciente, que lo estamos obteniendo desde la tabla consulta, donde el ID de consulta sea igual al ID de consulta que está llegando en parámetro, porque la idea es que ese ID de consulta lo eliminemos. Esa consulta lo eliminemos, ¿no? Entonces, de ahí es de donde estamos sacando. Por ejemplo, ahí está, ¿no? ¿Qué pasa si esta consulta queremos eliminar? Con este paso que estoy marcando acá, con este paso, lo que vamos a hacer es capturar el ID de paciente, ¿no? Un ID de paciente como tal. Y eso lo vamos a guardar en esta variable, ¿no? Listo. Ahora, la otra variable, edad, es donde vamos a guardar la edad que capturemos desde la tabla paciente ahora, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un select, obteniendo la edad desde la tabla pacientes, donde se cumple la siguiente condición, que el ID de paciente sea igual al ID de paciente que acabamos de encontrar en el paso anterior, ¿no? Como les digo, eso es lo bueno, si en paso anterior he encontrado, ya lo puedo utilizar inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Si bien hemos capturado un ID de paciente, con ese ID de paciente en este paso en particular, ¿sí? Con ese ID vamos a ir a buscar en la tabla paciente, ¿sí? Y vamos a encontrar su ID, y de ese paciente lo que estamos haciendo es capturar su edad, ¿no? Y eso lo vamos a guardar en esta variable, ¿sí? Listo. Eso es lo que se está haciendo en esta parte. Ahora decimos, si la edad es mayor o igual a 60 y la edad menor o igual a 75. Como sabemos que aquí vamos a tener un valor, entonces y controlamos simplemente, ¿no? Si la edad es mayor o igual a 60 y la edad es menor o igual a 75, está en el rango de edades de los cuales no hay que eliminar sus consultas. Eso es lo que se había quedado. Si esto se cumple, entonces dice, no es posible eliminar la consulta, porque fue de personas mayores entre 60 y 75. Bueno, aquí la redacción está un poquito rara, ¿no? Pero ya, se lo puede cambiar esto, no hay problema, ¿no? Fue de una persona, así mejor que sea, ¿no? De una persona mayor entre 60 y 75 años. Listo, ¿no? Eso es lo que está pasando en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, si se cumple esta condición, estamos en el rango de edades de los cuales no tenemos que eliminar sus consultas. Pero ¿qué pasa si no está en ese rango? ¿No? Entonces decimos, bueno, pues no está en ese rango, eliminemos de la tabla consulta donde el ID de consulta sea igual a ese ID que ha llegado en parámetro que lo hemos utilizado de la mejor manera, ¿no? Y listo. Entonces miren, todos los controles hemos hecho para tratar de llegar a esta situación, pero tenía que nomás realizarse los controles necesarios, ¿sí? Listo, ahí está entonces. Esta sería la propuesta alternativa de la segunda pregunta del examen, ¿no? ¿Alguna consulta o duda? Les escucho. Bien. Este procedimiento ya lo he creado, ¿sí? Ya lo he creado, a ver, o no lo he creado, voy a ver un ratito. Permítanme. Hasta ahí es, sí. Lo ejecuto. No, ya lo he creado, ¿no? Entonces lo que queda acá es ejecutar, pero para ello vamos a ver qué datos con los cuales contamos, a pesar que creo que ya hemos ido analizando, ¿no? Cuáles son potencialmente
parte de esta prueba. A ver, hemos hecho esto. Mostramos los datos. Ahí está la tabla consulta, la tabla receta y la tabla paciente. A ver, ¿qué pasa si queremos eliminar esta consulta? Partiremos de comprobar de una consulta que ni exista. Vamos a ver, vamos a ir por ahí. A ver, vamos a ejecutar. El nombre del procedimiento es el IMCOMS, así dice. Ejecutar el procedimiento el IMCOMS, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide? El ID de consulta. A ver, ¿qué pasa si ahora manda el ID 1000, ¿no? Vamos a ver, lo ejecuto. ¿Qué es lo que dice? No se tiene registrada la consulta. Bueno, entonces, ¿por qué no está registrado? ¿No? Digo, ok, ¿sí? Bien. A ver, voy a tratar de eliminar el que ya habríamos visto, ¿no? Que es posible en su análisis, el 100 justamente, ¿sí? Está registrado, a ver, veamos, está registrado el ID 100, no hay ningún problema. A ver, permítanme. Ahí, ahora sí. ID 100 está, es del paciente número 3, pero antes de ello tenemos que ver de que esa consulta sí había generado una receta, no se podría eliminar por ahí, y peor todavía porque seguramente ya no va a llegar ni siquiera hasta este control, pero sabemos que el ID de paciente es el 3, y el 3 como tal, la edad de esa persona es de 60, entonces por ningún lado prácticamente era posible, pero en nuestros controles de nuestro procedimiento, de hecho, bueno, va a llegar solamente hasta una cierta parte, ¿no? No va a llegar a todos los controles, pero no va a haber tal eliminación, eso es lo bueno. A ver, vamos a ver. Lo ejecutamos, dice, la consulta emitió una receta. Entonces, como se ha emitido una receta para esa consulta, bueno, pues entonces no hay nada que anular, ¿no? Listo. Entonces, también eso hace el control. ¿De acuerdo? Bien. Para hacer una otra prueba, tendríamos que tener más consultas. Si nosotros nos damos cuenta acá, a ver, sí tenemos consultas, está bien, ¿no? Me estoy confundiendo con receta. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir un caso de prueba. A ver, quiero eliminar la consulta número 101, ¿sí? La 101 lo ha efectuado el paciente número 2. La 101, para empezar, no ha generado receta, ¿sí? Y a ver, el ID de paciente 2, el 2, tiene por edad 14 años. Si no está en ese rango, debería permitirse nomás. A ver, vamos a ver. Entonces vamos a hacer la consulta 101, vamos a eliminar. A ver, ahí la 101. Lo ejecutamos, dice una fila ha sido afectada. Vamos a ver. Exacto, la 101 ya no está. Se ha podido, ¿por qué? Porque obviamente, bueno, ha habido la posibilidad, no tenía receta y además la edad era comprensible, ¿no? A ver, ¿qué pasa si queremos eliminar la 103? A ver, la 103 tampoco ha emitido receta, no hay problema, pero a ver, la edad es el ID del paciente 3, tiene 60 años, no debería permitirme, ¿no? Entonces vamos a tratar de eliminar la 103. Acá también ha sido posible, está bien, ¿no? A ver, la 103. No hay receta, no hay control por ahí, pero sí está en el rango de edades, ¿sí? Lo ejecutó, ¿qué dice? No es posible eliminar la consulta porque fue de persona mayor entre 60 y 75. Ahí está con la mala redacción porque hace rato ya lo creé el procedimiento, pero bueno, la redacción que les voy a facilitar ya va a estar un poquito mejor redactado. Pero la idea es de que no me permite hacer la eliminación, ¿no? Entonces también se está realizando el control. Por tanto, no ha habido tal eliminación. Yo verifico, la consulta 103 sigue ahí intacta, ¿no? Listo. Ahí está entonces nuestro segundo procedimiento, que también lo hemos hecho, lo hemos explicado de manera lenta, bueno, y que es la más corta en comparación a la anterior, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Alguna consulta que tengan? Les escucho. Bien. Bueno, entonces, miren, nos hemos tomado esta sesión que hemos empezado un poco tarde por el
permiso que les pedí a ustedes, por favor, que me entiendan por la 1 hora que no hemos podido, pero ahí estaría la resolución de todo el examen. 2 propuestas por los 2 procedimientos que tenemos, pero son propuestas. Y así como hace un momento preguntaba a sus compañeros cómo lo han hecho, dependerá del que evidentemente haga lo que tenga que hacer los procedimientos. ¿Sí? No importa si tal vez lo han hecho de otra manera, pero si está haciendo lo que tenía que hacer, perfecto, no hay ningún problema. Si alguien ha sacado 100, yo les voy a poner los 100, no hay ningún lío. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta antes de ir cerrando la sesión? Porque ya se nos está acabando la hora. ¿Alguna consulta? Bien. Ya, entonces, este material les voy a facilitar, ¿sí? Les voy a facilitar. Entonces, ya lo van a tener para que comparen con los envíos que han hecho. No he terminado de revisar todavía. Es mucho que tengo que revisar, ¿sí? Son 40 y algo. Entonces, y cada procedimiento, a ver, 40 y algo que hayan hecho, cada uno a sus 2 respuestas, son 80 y tantos procedimientos que tengo que revisar. Entonces, es nomás laborioso. Es por eso que les había pedido de que me envíen el script así como está aquí, ¿no? Para que yo agarre, copie, verifique dónde está el error, si es que hay error o si funciona bien, a cabalidad, bienvenido, ¿no? Entonces es lo que hago cuando reviso este tipo de exámenes. Bien, consultas adicionales antes de cerrar la sesión. Les escucho. Ya, perfecto. Bien, entonces esto se los facilita y bueno, atención, el día lunes, en nuestra sesión, ahí vamos a quedar en tener tal vez una clase adicional, ¿sí? Ya que el día lunes ya quiero ver funciones, pero no sé si lo voy a hacer con este gestor o ya lo voy a hacer con el otro gestor, entonces estoy en definir ello, ¿sí? Pero de todos modos creo que vamos a necesitar nomás una clase por ahí, porque en cuestión de feriados y demás un poco nos hemos retrasado en algunas cosas, sobre todo para entrar en detalle de parte práctica y que a ustedes también les convenga, ¿no? Esa es la idea. Entonces, el día lunes vamos a quedar en ello, de tener una clase recuperatoria, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, vamos a cerrar nuestra sesión, ya nos hemos hecho pisar con el tiempo, pero bueno, creo que ha sido productiva porque ahí está.